Amén. La epístola del apóstol San Judas, capítulo 1, versículos 8 hasta el versículo 16. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágaros, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Vamos a orar. Oh Dios eterno, estamos muy dichosos de estar en este lugar. ¿Dónde más quisiéramos estar si no es al lado, Señor, de tu pueblo, donde tu nombre es invocado? Aún, Señor, si no estuviéramos en este lugar, en este día, congregaríamos para escuchar tu palabra, esa voz de poder, como acabamos de cantar. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, tu Espíritu Santo pueda obrar en la aplicación de este texto a nuestras vidas, a esta iglesia, personalmente y colectivamente. Pedimos por el predicador para que pueda exponerla, y Señor, pueda entregar tu palabra fiel, revelada, inspirada para nosotros. Gracias, oh Señor, por este libro que pueda seguir siendo usado para que podamos de ella ser beneficiados. Esto te pedimos en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero titular este mensaje de la siguiente manera: desenmascarando a los falsos líderes religiosos. Así se titula este mensaje: desenmascarando a los falsos líderes religiosos. Cuando hablo de desenmascarar, hablamos de que cualquier hombre o personaje, o sea niño, adulto, anciano, usa una mascarilla para encubrir su rostro verdadero. Entonces nosotros queremos reconocerle. ¿Y qué hacemos? Queremos conocerle, entonces le desenmascaramos. Estamos en un libro donde se nos llama a contender ardientemente por la fe. Una vez nada, dice, a los santos. La semana pasada estábamos hablando de los versículos anteriores y muchos de ellos ya nos ha ido advirtiendo que estos hombres encubiertamente se han infiltrado en las iglesias. Hemos visto el destino de estos hombres, y mayormente hombres, dijimos, y no mujeres, pero también advertimos de que hay que tener cuidado de las mujeres. Estamos entonces en este libro de Judas, y este libro hoy día nos tiene que hacer ver, es un llamado, sea que estés muchos años en la fe, sea que estés poco, y sobre todo, ¿no?, aquellos que están muchos años son los llamados a que tienen que cuidar la iglesia. De estos versículos vamos a ver, o mejor dicho, vamos a aprender el discernimiento espiritual que debe tener cada uno de nosotros. Hemos sido llamados, hermanos, para cuidar
lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Y esto se hace muchas veces a través de un púlpito. Si el púlpito se desvía, probablemente los miembros de una iglesia van a estar desviados, hablando en su doctrina. Ahora el versículo 3, hemos visto la necesidad, el empeño que tenía. Un hombre lleno de celo y también con verdad. Y es por eso escribe para que podamos defender lo que Dios nos ha entregado. Ahora, en los últimos tiempos se han incrementado muchas religiones. Yo recuerdo hace 5 años las estadísticas decían que había más de 6.000 sectas. Y cada secta siempre ha iniciado con una nueva revelación, ¿no? Con una nueva revelación. Probablemente sus fundadores tuvieron una visión y entonces empezaron a crear su religión. Pero el incremento de muchas sectas, de muchas religiones, eso se debe, hermanos, a que las personas no conocen muchas veces lo que dice las Escrituras. Entonces ya hay seguidores, hay adeptos a ese grupo. Aquí en Tacna no nos sorprende, casi podemos decir que es lo mismo que en toda Latinoamérica. Al final siempre llega la última secta, siempre llega la última religión, tal vez desconociendo nosotros sus antecedentes. Puede ser que venga de China, de Europa, o de los Estados, o de Centroamérica, pero llega al final. Vemos sus letreros, aunque probablemente puede decirnos mucho el nombre denominacional, pero ellos no tienen un nombre denominacional porque siempre se coloca Iglesia de Cristo, la Iglesia del Señor, iglesia, bueno, no quiero no juzgar otra iglesia por sus títulos, pero no tiene una identidad denominacional como nosotros, ¿no? Como bautistas reformados, y nosotros tenemos muy identificado el por qué nos llamamos de esa manera. Ahora, el hecho de que vivimos en estos tiempos donde el incremento de religiones falsas y también al mismo tiempo de doctrinas falsas que están circulando entre las iglesias debiera llevarnos a lo que hemos ido viendo en estas semanas o en estas últimas semanas, de poder, hermanos, contender. Dijimos en otra serie, debiera importarnos la teología, sí. Debiera importarnos la aplicación, sí, hermanos, es necesario, porque nosotros no somos cristianos que vivimos en base a sentimentalismo, en base a algo nuevo que va a aparecer, porque lo que usted ha leído conmigo nos habla de lo que estos hombres hablan. Mira, el versículo 8 empieza diciendo: no obstante, de la misma manera también estos hombres, dice, soñando. Hombres que hablan de una nueva revelación, hombres que han tenido un encuentro con Dios, entonces empiezan a hablar de eso. Soñadores, hombres que tienen visiones. En el mundo que vivimos, o muy comúnmente se hablan de que hoy día hay apóstoles, de que hay profetas. Entonces estos hombres tuvieron una nueva revelación. Bueno, para los tiempos de Judas había también soñadores, hombres que decían que han tenido un encuentro con Dios. El último hombre ha sido Pablo, ¿no? En el Nuevo Testamento, con quien estuvo con el Señor y fue capacitado por el Señor. Ahora, estos versículos va a hablarnos de estos falsos líderes o falsos maestros que están encubiertamente en las iglesias. Ahora, nosotros como que pertenecemos a una iglesia, somos llamados a quienes tenemos que cuidar. Pero también nosotros somos llamados a desenmascarar a estos hombres, sea públicamente, sea privadamente. Y si es que están errados totalmente, hay que decirlo hasta con nombre. Eso nos enseña las Escrituras, así como Pablo dice en la carta a Timoteo, ¿no? Entonces, vamos a ver de esto. ¿Cuál es el título que estoy poniendo? Desenmascarando a los falsos líderes o falsos maestros religiosos que están en las iglesias. Ahora, ellos trabajan, tal vez, como dije, con una mascarilla, porque todo lo hacen exteriormente. Pueden leer la Biblia, pero no les importa lo que significa o dice las Escrituras. Pueden participar cantando, pero su canto es algo religioso. Entonces ellos están infiltrados. Lo que ellos están buscando es, como dice el versículo 16, la parte final,
adulando a la gente para obtener beneficio. Hermanos, en esos tiempos de que habla Judas, esto pasaba. ¿Usted diría que es algo nuevo el evangelio de la prosperidad? No, no es nuevo. Claro, ha tenido de diferentes maneras, porque Satanás siempre ha estado ofertando prosperidad. Entonces, sus emisarios o sus embajadores, a quienes usan, así como a Cristo lo tentaron, ¿no? Satanás dijo, si postrado me adoras, si postrado me sirves, dice, todo esto es tuyo, prosperidad. Y estos hombres, como le dije, están en las iglesias, versículo 12, estos son escollos ocultos en vuestros ágape, están participando, puede estar incluso activamente. Un Judas te hace recordar, Judas Iscariote, no Judas, hermano de Santiago, o el medio hermano de nuestro Señor. Están, hermanos. Y por eso Dios quiere que su pueblo contienda por la fe contra estos falsos maestros. Ahora, si la iglesia es capaz de desenmascararlos, entonces la iglesia ha ganado. Lo que vamos a ver en estas semanas va a ser características o rasgos de estos hombres. No, porque ¿cómo podemos descubrir quiénes son? Pues nosotros no paramos con ellos, pero ellos sí paran con nosotros. Ellos sí saben que enseñamos, ellos sí saben que predicamos, pero ellos no pasan por la parte experimental de sus vidas, no lo aplican. Pero cuando, hermanos, eso ha sido sembrado, ha hecho mucho daño a la iglesia. A veces hay divisiones, a veces se forman nuevos grupos sectarios, pero lo que estos hombres buscan, como dice este pasaje, es obtener beneficio. Es obtener beneficio. Ahora, es muy evidente que cuando Judas escribe esta carta o esta epístola, lo está escribiendo para que el pueblo de Dios pueda luchar por la verdad, pueda contender por la verdad. Esa es una de las razones. Y la razón o el llamado de esto es que Dios ha dado a su iglesia. Y Judas quiere que el pueblo de Dios haga esto, que desenmascare a aquellos que distorsionan el evangelio de la gracia de Dios. Y de ahí que este libro es tan pequeño, pero tan exhortativo para nosotros, para que nos cuidemos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos van a atacar a la verdad, van a atacar al rebaño. Una descripción de estos hombres que son inmorales. Y cuando hablamos de personas inmorales, pueden ser personas que ya hayan tenido un divorcio, 2 divorcios, 3 divorcios, o simplemente hombres que estén en adulterio, o si son solteros están en fornicación. Su inmoralidad es latente. Muy aparte de eso, en las descripciones que nos van a dar, ellos dicen también han sido destinados para destrucción. En estos días, por decir, en tiempo de pandemia, el rostro de estos hombres ha desaparecido. Muchos querían ver sus eventos, sus milagros, sus señales, pero ha pasado como 6 meses después, como que ya se han hecho más visibles por las redes, pidiendo ofrendas, dineros o beneficios de otra manera. Porque ya estaban buscando la manera mecánica yo diría, de poder nuevamente obtener beneficio. Pero al comienzo todos estaban desaparecidos. Entonces esto fue una identificación de que eran falsos. Y la gente también empezó a darse cuenta, ¿dónde están esos líderes sanadores? Hablando de aquellos que enseñan la prosperidad, aquellos que hablan de sanidad. La Biblia nos dice que estos hombres tienen que ser descubiertos. Y no debe sorprendernos, debe pasar. En muchos contextos se habla no solamente de inmoralidad, sino que también de hombres que están envueltos, digamos, promoviendo en sus iglesias o en sus sectas, por decir, la poligamia. Por ejemplo, los mormones, y creo que ilustrativamente usar con nombre o título, ellos promueven eso. Y vamos a en un momento citar por qué su líder, yo diría, toma, ¿no? O enseña eso. Ahora, Judas nos dice que esto es tarea de la iglesia. Y aquellos hombres deben ser descubiertos porque están enseñando doctrinas antibíblicas. Sean grupos mayores o sean grupos pequeños.
pero eso es lo que ellos hacen. Y hablando del fundador de los mormones, Joseph Smith, se dice que él robó las esposas de otros hermanos y así empezó la poligamia. Pues ellos promueven eso. Incluso ellos tienen yo nunca he entrado a un templo, pero sé por descripciones y por todo lo que me dicen, tienen en alto las imágenes de los ángeles, y aquí vamos a ver del versículo 8 en adelante habla un poco de ellos en cuanto a las autoridades angelicales o majestades angelicales. Entonces estamos en una carta donde el llamado es a desenmascarar a los falsos maestros, a tener discernimiento. Discernimiento, hermanos, ya no es, yo diría, un niño que recién nace en la fe, hay que cuidarlo, porque ese niño es presa de sus hombres. Es fácil que pueda irse, porque está ingiriendo todo lo que le den. Pero el que tiene madurez, el que tiene ya años, ¿no?, en la fe, puede decir esto es del Señor o no es del Señor. ¿Qué pasa si un mormón te trata y quiere hablar contigo? Y simplemente tú puedes argumentar o contender ardientemente por la fe. No hay nueva revelación. No es que nuevamente la iglesia no existía, la iglesia había desaparecido, entonces el ángel mormón apareció y Dios supuestamente le dice a José Smith, ¿no?, funda la iglesia. No hay una iglesia en la tierra. Soñadores. Entonces en esta noche vamos a describir cómo podemos identificar o cuáles son las características de estos falsos maestros, falsos líderes que están en las iglesias. Primero, versículo 8, son soñadores. Vas a ver 24 características o rasgos de los falsos maestros. Y primero que dice en nuestro texto, en versículo 8, dice: no obstante, de la misma manera, también estos hombres, dice, soñando. Esto habla de que son soñadores. Vamos a mencionar tres cosas de lo que esto nos quiere comunicar. Ellos afirman primero que reciben un nuevo mensaje revelador de parte de Dios. Es lo primero que ellos van a comunicar. Prendes el televisor, lees un libro, escuchas una radio, y ese es el mensaje de hoy día. Dios me ha hablado, Dios me dijo. Es muy común. En segundo lugar, ellos sueñan con su teología y espiritualidad porque no es real. Lo están construyendo. Y la gente, como tiene comezón de oír, entonces hacen caso a esa teología que se está construyendo. En tercer lugar, basan su sistema de creencias en sí mismos, en sus sueños, y no en la palabra inspirada de Dios. Eso es lo que en sí ellos pueden tener en común. Esas cosas, ¿no? Nuevos sueños, nuevas revelaciones. Y por cierto, este es el penúltimo libro, Judas. El último libro es Apocalipsis. Y Apocalipsis significa la última revelación. Y no hay más revelaciones. Estas personas no están interesadas en lo que dice la Biblia, sino en lo que ellos crean o se basan en sus propios sentimientos, sus propias experiencias o sueños o ilusiones. Su autoridad no es la palabra, su autoridad es sus visiones, su propia experiencia. Y ante esto Judas dice: el pueblo de Dios debe estar atento. El pueblo debe tener discernimiento frente a estos líderes religiosos que más enfatizan el sentimentalismo, porque ¿cómo es que ellos obtienen beneficios? ¿Cómo trabajan? Bueno, acuérdense, son ángeles disfrazados, son emisarios de Satanás, pasan de apercibido, pero su fin de ellos, como ya nos ha dicho Judas, es la condenación, y el pueblo de Dios debe estar atento. Estos podemos decir también que son soñadores religiosos. Son soñadores religiosos. Ahora, cuando hablamos de que estas personas o líderes son soñadores, en vez de sacar su doctrina de la Biblia, lo sacan de sus sueños. Hay muchos libros, de verdad. Uno va, a veces a mí me da tristeza, porque aquí no puedo comprar ningún libro sano. Y si es que hay, son contados, yo tengo que hacer un pedido y demora en llegar.
Usted, por más que haya librería cristiana, y solamente están de puros esos autores. Sea Benihín, sea Cash Luna, sea Guillermo Maldonado, y todos los títulos, hombres y mujeres, profetisas, pastoras, sacerdotisas. Hermanos, ¿qué es lo que está consumiendo la iglesia del Señor? Y es el mercado, ¿no?, para Tacna. Tacna tiene, vamos a llegar al 500.000 de habitantes, y hay, bueno, tengo entendido, hay más de 100 iglesias en esta localidad. Y son las iglesias son pocas, por decir, que están preocupados, ¿no?, de que sus pastores adviertan que escuchar, que leer. Tal vez el terreno en el internet ha ganado, ¿verdad? Porque ya, al menos si alguien publica, puede escuchar. Pero hace 10 años atrás, hermanos, esto no era tan común. Hoy día hacemos fácil una transmisión y también uno puede exponerse. Y de ahí que Judas llama a contender, a desenmascarar a estos falsos hombres, a estos líderes religiosos. El fundador de los mormones, entonces, es un falso. No puede ser un cristiano, no puede ser un hermano. Ellos tienen su propia Biblia, por eso se le considera como una secta. Y hay muchos de esos hombres, ¿no?, que hablan de sus sueños, visiones, experiencias, y creando siempre cada vez falsas doctrinas. Ellos son como los pescadores que lanzan el anzuelo, lanzan su doctrina por medio que ellos utilizan, sea digital, sea radial, sea televisivo. Lanzan el error, lanzan la carnada y ellos atrapan a esos hombres. Aquí en Tana hay muchas historias, como en todo lugar. Yo he escuchado de hombres que han dado dinero, han enviado dinero, han perdido dinero. Hermanos, algunos dicen que están visitando el infierno. No me acuerdo, hay un hombre, bueno, de piel moreno, que dijo que había derrotado al diablo. Cosas así se escuchan. O muchos dicen que han ido al infierno y hablan de ese sueño, de esa visión, incluso que han visitado el cielo. Entonces muchos, huele mucha espiritualidad, ¿no? Como fuera algo sobrenatural, pareciera que todo fuera bonito, pero es una mezcla de error y verdad. Usando la Biblia incluso. Es un peligro. Entonces exponerse a cualquier enseñanza. Ahora, cuando estas personas pueden venir aquí, que son soñadores, son impostores, hermanos, hay que identificarlos y publicarlos si fuera posible. Puede ser que sean muy reconocidos, otros puede ser que no sean reconocidos. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4 habla de esto. En los tiempos de Pedro también había este tipo de hombres circulando. Ahora, estos soñadores, como dije, su fuente no está en las Escrituras, está en sus visiones. Está ahí, hermanos. El diablo también conoce dónde trabajar. El diablo, bueno, yo diría, estaría más atento de lo que nosotros podamos estar haciendo aquí. Pero cuando envía a su emisario, es para qué, hermanos? Para que la iglesia sea destruida. Pero la iglesia ha de seguir. Segundo, la parte B de nuestro texto habla que estos son profanadores de la carne, o mancían, dice el texto, mancían la carne. Uno es que tiene no lo podemos tal vez a primera vista identificar, porque tiene una Biblia en la mano, participa de los cultos, pero estamos viendo propiamente de lo que, primero, su teología sobre qué está construido, qué habla. Segundo, ahora vamos a ver un poco más de su vida. Y el texto dice aquí, estos hombres mancían la carne. Esto es una descripción de que ellos no luchan con su naturaleza la carne. Y de ahí la inmoralidad. En este momento he hablado, ellos pueden estar satisfaciendo sus deseos inmorales, pero todo eso está en contra de Dios, en contra de su palabra. A mí me sorprende a veces escuchar, ¿no? Bueno, no me sorprende porque la Biblia los describe.
Cuando veo, ¿no?, uno de estos hombres reconocidos o famosos se está divorciando, se está casando con otro. No me sorprende. Y mayor de la inmoralidad. Y siguen en su liderazgo, en su posición. Ahora, esta palabra tiene que ver con participar más precisamente, diría, en cosas sexuales y morales. No sabemos qué puede pasar dentro de su organización, no sabemos qué pueda pasar dentro de su círculo, muy aparte de que son falsos, no son fieles a sus esposas, son personas inmorales. ¿Están en un liderazgo? Sí, están en un liderazgo. No luchan con la inmoralidad sexual. Dice un autor, estos son depredadores sexuales, religiosos e inmorales. Y hermanos, es muy riesgoso. Hay que desenmascararlos. Tercero, rechazan la autoridad. Nuestro texto habla no solamente que estos hombres son soñadores, mancillan la carne, sino dice rechazan la autoridad. Y la palabra rechazar significa, hermanos, ignoran la autoridad de Dios. Ignoran la autoridad de Dios. Continuamente lo hacen. Ahora, en una iglesia hay autoridad. El rebaño está sujeto al pastor, el pastor está sujeto al príncipe de los pastores. Estos hombres van más allá, rechazan. Todo es exterior, todo es, como le dije, religiosamente, pero no se someten simplemente a la autoridad de la palabra de Dios. Porque si se entendiera lo que dice, entonces no estaríamos hablando de ellos. Al no someterse, entonces son falsos. Y no están interesados en la verdad y nunca se someterán. En Mateo capítulo 23, Cristo los llamó sepulcros blanqueados. Ahora, esto no solamente está aquí, no solamente rechazan, sino que ignoran. Ellos buscan, hermanos, la oportunidad para entrar y consumir. Es lo que hacen. Ven la iglesia del rebaño como mercado de cómo obtener. Estos días, bueno, en esta semana que pasa, escuché de una persona que estaba pidiendo dinero, pero había usado una cuenta falsa de una persona. Y esa persona simplemente, yo tuve contacto y simplemente me enteré, no es verdad, alguien está usando esa cuenta para pedir dinero. Hermanos, yo nunca les voy a pedir dinero por Messenger. Si quiero pedirles dinero, les llamaré, hermana, necesito, préstame dinero. Y estaba haciendo con esta persona lo mismo, había creado una cuenta similar para empezar a pedir dinero. Ese es un falso, alguien cercano, pidiendo a los hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, rechazan la autoridad, como dije, ignoran la palabra de Dios. Y de esto queremos decir que uno niega la Biblia. Y al negar la Biblia, niegan a Dios. Ahora, una manera de descubrir es poder, como dije, desenmascararlos. Ese no es el trabajo del pastor, es el trabajo de la iglesia. Por eso nosotros, como ministros, enseñamos para que ustedes, hermanos, puedan también ver, ¿no? Ver de la misma manera y ayudar. Y hablando de estos hombres, nunca van a estar sujetos a las autoridades de la iglesia. No van a someterse a los pastores, porque ellos odian el pastorado, odian que se les tenga que pedir cuentas, pero es lo que hace un pastor, ¿no? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Versículos 8 en adelante. Entonces, ahora vamos a ver, el texto sigue diciéndonos, no solamente rechazan la autoridad, sino dice, y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Versículo 10, mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ahora, lo que vamos a ver es que ellos, como dice el texto, blasfeman. No solamente no reconocen a una autoridad aquí en la iglesia, no reconocen la autoridad de Dios, pues lo rechazan. Pero ahora también vamos a ver, hablando de lo que es angelical, el texto en sí nos diría, blasfeman contra
los gloriosos. Esto es como es una injuria, hermanos. Tomar a la ligera. No importa la autoridad. Si es un ser angelical, es hablar, los puede incluir incluso a los ángeles. Probablemente hay una literalidad en este texto, hablando de los propios ángeles de Dios. No van a escuchar. Y el versículo 9 es, Judas aquí usa el ejemplo de Miguel, el arcángel, cuando se disputaban, se habla desde el cuerpo de Moisés. Ahora, en la introducción un poco hablé, ¿no? En qué parte está este registro. Pero lo que vemos aquí es que para el falso hombre o para el falso maestro no hay autoridad. No hay autoridad celestial, no hay autoridad angelical, no hay autoridad de ancianos en la iglesia. Ellos lo rechazan, ellos lo niegan y por último, como dice, lo blasfeman. No hay autoridad. Es que en realidad están corrompidos y no hay sujeción a ellos. Por eso el versículo 10 habla, estos blasfeman las cosas que no entienden. Ahora, blasfemar, una forma de hablar es profanamente, en arrogancia, que no saben de los asuntos de Dios. Hombres que no son guiados por el Espíritu Santo, son como animales irracionales. De ahí el texto que dice, serán destruidos. Esa es la forma como se conducen, es la forma como ellos hablan. Y el texto dice, versículo 11, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Y la siguiente característica, han seguido el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín, hablando de su fin de ellos, de su perdición. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín era basado en salvación por obras. Caín mató a Abel, pero veamos el trasfondo. Era si la ofrenda iba a ser aceptada por Dios. ¿No? Y Caín no estaba de acuerdo. ¿Cómo había sido rechazado su ofrenda? Bueno, el camino de Caín es un camino de salvación por obras. Al final sabemos que mató a su hermano. Ahora, Caín quería estar bien con Dios a través de sus propias obras. Y bueno, sabemos que no es lo que Dios quería. Pero Abel ofreció un sacrificio apropiado que Dios había pedido. El resultado de esto es que Caín estaba celoso, ¿no? Y mató a su propio hermano. Ahora, los líderes falsos están expuestos a la verdad, sí, pero la rechazan. Ahí el tema. Dios dijo, bueno, yo creo que Dios enseñó a Adán y Eva qué es lo que ellos tenían que presentar. Ellos expusieron la verdad, ellos transmitieron eso a sus hijos. Caín sí sabía qué es lo que tenía que hacer, pero rechazaron la verdad. Y lo mismo pasa, hermanos, con los líderes falsos. Ellos rechazan, están expuestos, conocen la verdad, pero la rechazan. Siguen su propio camino, no el camino de Dios. Y luego muchas veces toma venganza, vamos a decir, como Caín, contra aquellos que conocen la verdad. Si usted los denuncia, probablemente ellos te sueltan amenazas. Eso pasa en el círculo evangélico. Si tú hay alguien que está denunciando constantemente, probablemente tus redes sean cerrados. O sea, probablemente, bueno, no en este contexto de Tacna, pero he visto en otro lado de Colombia, muchos ministros fieles han muerto, han fallecido. Es la obra, el camino de Caín. Y los líderes falsos matan, asesinan verbalmente, hermanos. No, físicamente vemos a alguien que puede asesinarte, ¿no? Pero algunos lo hacen verbalmente. Y Cristo dijo, cualquiera que maldiga a su hermano, ya lo mató en su corazón. Están celosos, odian, atacan la verdad y siguen el camino de Caín. Ahora, estos hombres persiguen cosas idólatras, inmorales, por una paga, como Balaam, dice el texto. La historia está en el Antiguo Testamento, Números capítulo 22, capítulo 23, capítulo 31. Esa historia ahí podemos ver. Balaam al comienzo tenía identidad con el pueblo de Dios, buscaba obedecer lo que Dios le decía. Pero el pueblo
enemigos, llamemos de Israel, querían que Dios lo maldiciera, ¿no? A cambio de que iba a recibir mucho dinero. Pero como Dios estaba dirigiendo a su pueblo, Dios no permitió eso. No permitió, pero era tanto, llamemos, ¿no?, la terquedad de los hombres que estaban alrededor, que al final lo que hace Balaam o aconseja es que el pueblo empiece a pecar, ¿no? Como dice, ¿no? Empiezan a enredarse hombres con mujeres, probablemente, y ahí también se desató la ira de Dios y hubo mucha muerte porque pecaron. Pecaron, hermanos, y fue el consejo de Balaam con las mujeres de Madián. Había inmoralidad, y esto va porque no estaban interesados en la palabra de Dios. No estaban interesados. Y Judas usa este ejemplo para promover que los falsos maestros van a hacer cualquier cosa por dinero. Lo van a hacer. Dirán y darán cualquier cosa para conseguir dinero de la gente. No hay escrúpulos. No lo hay. Y si es que te dice que estás en pecado, está bien, sí, pero con tal que des tu dinero. Eso pasó con Balaam, que al final dice hubo orgías sexuales y se desató la ira de Dios por ese pecado. Versículo 11: ellos perecerán por su rebelión como Coré. Dice, ay de ellos, y perecieron en la rebelión de Coré. Coré era el primo de Moisés, pero en un momento rechazó la autoridad de Dios. ¿Por qué Dios tiene que hablar por medio de Moisés? Y saben la historia. ¿Quién está con Moisés? ¿Quién está con Aarón? El día siguiente, dice, la tierra los tragó vivos. Eso fue el destino para Coré, para Datán, para Abiram. Estaban muy celosos de la posición que Dios había dado a Moisés. No estaban satisfechos con lo que Dios les había dado. Ellos querían, como decir, la dirección, y al final reunieron un grupo de personas. Dice la Biblia, 250 personas. Y la tierra los tragó vivo, hermanos, con sus familias. Ahora, los falsos maestros, como un momento atrás mencioné, odian la verdadera autoridad. Odian a aquellos que han sido puestos por Dios para enseñar al pueblo de Dios. No solamente odian, sino se oponen a sus enseñanzas. Pero la Biblia dice que al final Dios los destruirá porque han seguido el camino de Coré. Versículo 12, que nos dice: estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Hay celebraciones que se pueden hacer en las iglesias y estos hombres participan. ¿Y cuáles serían las celebraciones que nosotros tenemos dentro de la iglesia? La Santa Cena. Vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Ellos pueden estar en la Santa Cena. ¿Se dan cuenta? Judas quiere que conozcamos, los detectemos y los exhibamos, desenmascaramos, como es la palabra que estoy usando, porque esto, hermanos, es una amenaza para el pueblo de Dios. Versículo 12, seguimos: no temen ni reverencian a Dios. Nuestro texto sigue diciendo, al versículo 12, cuando banquetean con vosotros sin temor. No hay temor en ellos, no hay reverencia a Dios. No temen a Dios, no temen la palabra, y no temen el juicio futuro. ¿Pueden creer? No temen. Viven sus vidas enfocados en sí mismos, para aquí y para ahora. Solo se preocupan por ello mismo, es el versículo 12. Se apacentan a sí mismos. Y ahí que nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado. En una iglesia grande hay comodidades, ¿no? Puede ser que el pastor, su fin no sea las ovejas. Y puedes ver ahí quién realmente está preocupado, está trabajando, pero en el texto ellos se preocupan por ellos mismos. No, si son líderes, no les importa cómo están los demás, no importa cómo estés tú. Y aquellos que están, digamos, solicitando dinero o sacando dinero, ¿qué pasa con ellos? Solamente ellos prosperan. Y las ovejas no prosperan. Es una verdad.
Su terreno es la iglesia. Ahí obtienen eso. El texto dice, son nubes sin agua. Esos hermanos no dicen, no hay sustancia real para ellos. Dice un comentarista, las nubes sin agua son inútiles. Así se ven. Se mueven a la deriva por el viento. Versículo 12. Eso habla de su inestabilidad de estos hombres, ¿no? Son llevados por todo lado, por todo viento de doctrina. Es lo que enseñan, es lo que promueven, y están en cualquier dirección, o pueden sacar lo que está de moda, y pueden estar de iglesia a iglesia, o tocando puertas, buscando una oportunidad. Pero, hermanos, estos no son hombres aptos para liderar una iglesia. No produce ningún fruto real. Ahí el texto habla, árboles de otoño sin fruto. Otra descripción de estos falsos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero ¿qué podemos ver en estos falsos? No hay fruto en ellos. Nunca verán fruto en esos hombres. No va a haber. Versículo 12 sigue diciendo, están espiritualmente muertos sin raíces. 2 veces muertos y desarraigados. Cuando razón Judas al comienzo hablaba de que estos hombres están destinados para el juicio final. Están destinados, están muertos espiritualmente, por eso es que no producen frutos. Versículo 13, son olas salvajes e incontrolables. Son incontrolables, como el texto nos diría. Hacen cosas vergonzosas, dice el versículo 13. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Continuamente hacen cosas vergonzosas. El texto sigue diciendo, son como estrellas errantes. Eso habla que se rebelan contra el orden que debe haber, las estrellas. Y el camino de estos hombres es eso. Se desvían fácilmente. Se dirigen, dice el texto, al infierno donde estarán para siempre. Ha sido reservada para siempre. Habla de tinieblas. Al describir esto en este día donde el Señor, tal vez puede decir, bueno, de manera general sabemos quiénes son, pero a medida que crece una iglesia, hermanos, va a haber síntomas, va a haber manifestaciones. O donde estén ustedes, hemos visto tantas veces cómo el enemigo ha entrado, ha destruido. Entonces, si tomamos una carta es para que nos detengamos. Cuando somos pocos podemos vernos fácilmente. Pero cuando son muchos, hermanos, nosotros lo vemos lo que está, o sea, visiblemente. Pero al final es Dios quien ve el corazón. Pero hablando de estos hombres, dice, ellos están camino al infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque no se someten a la autoridad de la palabra, no se someten a Dios, blasfeman contra los seres gloriosos, hablando de los angelicales, no importa el rebaño, son inmorales y su destino es el infierno. Dice un comentarista, amados, la iglesia está llena de hombres y mujeres que están hablando y predicando su camino hacia un agujero negro de juicio del cual no habrá retorno. Hay un fin para ellos. Versículo 14 y 15 se dirigen al juicio de Jesucristo. De esto también profetizó Enoc, dice, en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Entonces, si estamos hablando del fin de estos hombres, se dirigen al juicio. Enoc es un personaje bíblico y la cita, los comentaristas toman aquí de lo que es como un libro no inspirado de primera de Enoc, pero la razón por la cual Judas yo creo que está usando es para decir, hermanos, esto dice la Biblia en cuanto a los impíos. Hay mucha parte en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el fin de los que oran perversamente? ¿Cuál es el fin de los que no se someten? Sus vidas, sus enseñanzas.
Pero volviendo literalmente a la vida de Enoc, Enoc vivió en tiempos impíos, desde la creación de Adán para adelante o de la caída de Adán, pero no fue un hombre piadoso. Y la Biblia dice, no, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Así va a ser aquel día. Así va a ser. Hay una ira. Enoc fue llevado. Y los demás fueron atrapados. Versículo 16, estamos terminando, son murmuradores. Otra característica descriptiva de los falsos maestros son murmuradores, en relación a lo que se refiere a la palabra de Dios y la autoridad de Dios. Versículo 16 dice, estos son murmuradores quejumbrosos. Siempre están en desacuerdo con la palabra de Dios. Nunca están de acuerdo con la voluntad de Dios. Siempre encuentran fallas. Por eso hemos dicho, su teología está construido en sus visiones, son soñadores. Y de ahí parte todo lo que son. Y si son quejumbrosos, siempre están buscando, como dice, una razón para su pecado. Siguen sus propias concupiscencias, dice el versículo 16. Andan tras sus propias pasiones. Una vez más, esta es la vida de estos hombres. Si no están interesados en seguir la palabra de Dios, por lo contrario, están interesados en sus propias concupiscencias. El texto sigue diciendo, hablan con arrogancia, hablan ahí con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Cuando dice hablan con arrogancia, esto habla de su jactancia, de sí mismos. Es lo que muestran estos líderes. Esos son sus credenciales, por decir. Probablemente hay un lenguaje cristiano en su vocabulario, pero hermanos, son hombres que se jactan. Ellos dirían que son realmente los bendecidos de Dios, porque tienen carros, porque tienen jet, porque, tienen comodidades, etcétera, etcétera. Son arrogantes. Y por último, halagan a las personas por obtener una ventaja sobre las personas. Para obtener beneficio te halagan. ¿Puedes creer? No están interesados en decirte lo que la Biblia dice. Solamente dice, estás bien, no te preocupes, Dios no te va a castigar. Hemos dicho muchas veces, eso enseñan los falsos. Solamente les dicen lo que la gente quiere escuchar. Eso habla del halago. Así termina el texto, con el fin de obtener beneficio. Judas en esta noche quiere que su iglesia entonces desenmascare a estos falsos maestros. Y es lo que la iglesia debe hacer. Es el tiempo. Antes de que el Señor retorne, se va a incrementar las religiones. Y la iglesia debe estar, hermanos, siempre apta también, preparada para eso. Conclusión. Entonces, cuando hablamos de madurez, es que, hermanos, debemos preocuparnos por madurar y no ser ingenuos. Escuchen lo que voy a decir ahora. No ser engañado por aquellos que son soñadores, que aquellos que te hablan de nuevas visiones. Yo diría, todo eso es basura. La radio, la TV, los libros, el internet. En vez de eso, hermanos, nosotros debemos ser ya personas o creyentes que tengan discernimiento. Discernimiento. Inmediatamente está preocupado. Así que usted se preocupa en su hogar de que un extraño entre. Bueno, acá dice, estos andan, versículo 3, dentro de la iglesia. Están ahí. Entonces, hermanos, preocupémonos entonces por nuestro crecimiento, por nuestra madurez, porque en esos tiempos vamos a sufrirlo. Algunos llaman a estos hombres como anarquistas espirituales, que andan trastornando las iglesias. Amados, dice el texto, por el gran empeño que tenía de escribiros. Realmente Judas lo ha puesto esta carta para nosotros. Vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias. Estamos aquí reunidos escuchando tu voz. Has puesto estos versículos para que en este día seamos alimentados, edificados sobre ella, para contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Señor, esta iglesia tiene un cuerpo de doctrinas
Y cada uno de nosotros debe estar preocupado por el conocimiento de ella. Y más allá, Señor, que nosotros el poder leer tu palabra que nos has dado día a día, para estar siempre preparados y no ser sorprendidos por un falso. La tarea es de tu iglesia. Todos somos llamados, oh Señor, a velar por ella. Gracias te damos. Permítanos entonces recordar lo que tu palabra nos llama respecto a este tema de desenmascarar a los falsos maestros. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. La semana que viene vamos a seguir en la serie de esta epístola del apóstol San Judas.